Bueno, pues vamos a dar comienzo. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta predicación de la palabra de Dios aquí en Agua Viva. Soy el doctor Julio Vega, pastor de esta iglesia, y es para mí un privilegio compartir un mensaje más de la serie. Tomen su guía de predicación bíblica para que lean conmigo. El título de la serie completa se llama Rompiendo herencias de maldición. Pero hacemos una aclaración inmediata. Cuando hablamos de herencias de maldición, no lo decimos en ese sentido misterioso, místico, esotérico, con que ahora se habla de eso. Hoy, desde hace unos 20 años, aún el pueblo cristiano habla de herencias de maldición como de sombras que vienen de generación en generación a nosotros. Nos equivocamos si pensamos así. La Biblia es muy clara, Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que tú no tienes por qué cargar pecados de otras generaciones, situaciones de otras épocas. Ezequiel 18:20. Los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres el pecado de los hijos. Cada alma, dice el Señor, será responsable de sus actos. Bendito sea Dios. Porque sería una injusticia terrible, ¿no lo creen? Que los hijos pagáramos por los pecados de los padres. Como dice la palabra, qué triste sería que los padres hubieran comido las uvas agrias y los hijos tuvieran la dentera, el dolor de las encías. Qué triste sería, ¿no? Pero no solo triste, sería además injusto. Y Dios es un Dios de justicia. Así que quítate esas ideas de la cabeza. Y especialmente dice la palabra de Dios en Éxodo 20:4-6, que sí, Dios persigue la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación. Sí. Pero de los que le aborrecen. ¿Tú le aborreces? No, tú lo amas. Entonces no te pongas un saco que no te queda. Ríanse. Sí, cuando me puse mi saquito vi sus sonrisitas. Suéltenlas, porque luego hace daño, duele el estómago. Dicen, no, es que el pastor se puso su saco. Y yo me iba a reír, pero me aguanté. Pero mira, hasta el estómago me dolió. Así que entonces me lo puse para que nunca olviden que hay sacos que no debes ponerte. Y un saco que no debes ponerte es el de las maldiciones de la tercera y cuarta generación. Porque en Éxodo 20:4-6 dice así: yo soy celoso y persigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan sus mandamientos. Por lo tanto, tú que amas a Dios, que has puesto en Cristo Jesús tu fe, tú tienes bendición y no maldición. No te pongas sacos que no te quedan. ¿Lo van a recordar o no? Se queda grabado. Dice, sí es cierto, hay sacos que uno no se debe poner. Y ese saco no te lo pongas. No digo digo el saco de, es que Dios persigue hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No está hablando de ti. De ti tiene misericordia, dice su palabra, y hace misericordia a millares, a los que guardan sus mandamientos. Para ti hay bendición. Pastor, ¿y entonces por qué pasan tantas cosas? Bueno,
es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar cómo pequeñas cositas echan a perder las viñas. Bien dice la palabra de Dios: una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Eso dice la palabra de Dios. Y sí, hay cosas en nuestro carácter que parecen rasgos de personalidad. Bueno, haga de cuenta, pastor, que son pues defectos. ¿O qué me quiere decir que hay alguien que no tenga defectos? Todos tenemos defectos, pastor. Los míos también existen. Sí, pero hay dos que son letales. Vean el título del mensaje de hoy. En la guía de predicación bíblica para nuestros amigos de la provincia y de otros lugares del mundo, en la página de Facebook Servicios Dominicales de Agua Viva, que es donde me están viendo, allí les pusimos la versión digital de esta hojita, así que la pueden tomar. Porque me interesa que vean que el día de hoy vamos a hablar de cólera y jactancia. Cólera, ¿cuál es un sinónimo? De alguien lleno de cólera, ira, enojo. ¿Qué más? Odio, rabia. Rabia es una palabra que hasta te da mello, porque te imaginas la espuma en la boca, ¿no? Pero a veces así llega a haber personas que llegan a un estado de cólera, o sea, no hay control de sus emociones. Y el Señor dice en su palabra muy claro: si siembras viento, cosechas torbellino. O sea, no le pones freno a las emociones, y las emociones pueden subir, 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 hasta llegar a una destrucción total. ¿No dice la Biblia así? Airaos, pero no pequéis. O sea, no os paséis. Eso dice Dios. Airaos, pero no pequéis. ¿Qué quiere decir? Es natural que te enojes, es natural que te enfades, pero que tú gobiernes las emociones y no que las emociones te gobiernen a ti. Cólera. Y lo segundo, ¿qué es? Jactancia. ¿Qué es jactancia? Díganme sinónimos de jactancia. Soberbia. ¿Qué más? Vanagloria. ¿Qué más? ¿Perdón? Presunción. ¿Qué más? Altanería. Arrogancia. Son sinónimos, ¿están de acuerdo? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque la cólera y la jactancia destruyeron a una tierra muy bendecida. Se llamaba la tierra de Moab, y allá acudían las personas en busca de alimento, de prosperidad. Díganme ciudades en México a las que la gente emigra al ver la prosperidad, al ver el trabajo, al ver la riqueza. Ciudades como Cuautitlán Izcalli. A ver, díganme algunas otras, además de Cuautitlán de los Magueyes. Monterrey es lo primero que pensamos. Los regios somos personas muy trabajadoras, Un cabrito en el rey del cabrito y a trabajar, ¿no? O un taco mañanero, allá les decimos tacos mañaneros en Monterrey, y a trabajar. Bueno, ¿qué otra ciudad? Guadalajara, claro que sí, que huele a tierra mojada, pero además huele a prosperidad, a crecimiento. Otra ciudad en México, Querétaro ha crecido mucho, Aguascalientes, allá hay empresas tremendas. Yo trabajo allá con una empresa que se llama Donaldson en Aguascalientes. Tijuana ha crecido mucho por tanto comercio con los Estados Unidos. Ciudad Juárez también. Bueno, podríamos hablar de muchas. Y en el mundo, ciudad a la que las personas van
en pos de prosperidad. Nueva York, en los Estados Unidos. Muchas gracias. Para mí, como pues nativo de Manhattan, siempre es una alegría que en New York es lo primero que mencionan en todo el mundo. Bueno, Nueva York, y podríamos pensar en otras, ¿no? Ya Dubái, estamos hablando de otras palabras. En fin, qué bueno que hay lugares así. Bueno, en la Biblia había uno, se llamaba Moab. Moab, de donde era Ruth la Moabita. ¿Por qué apareció Ruth la Moabita en la historia bíblica? Les voy a contar por qué. Porque su suegra Noemí y su suegro salieron un día de Israel hacia Moab, igual buscando trabajo. En Moab había lluvias, en Moab había fertilidad, había muchos frutos, entonces la gente se iba a Moab. Pero Moab cayó en destrucción. Dijo Dios: ¿cómo se quebró la vara fuerte? ¿Cómo se rompió el báculo hermoso? Que es una expresión como, ¿cómo pudo ser que un pueblo tan próspero, cómo pudo ser que una ciudad tan grande se viniera abajo? Y lo primero que pensamos es, les cayó la maldición, pastor. Es lo que le digo. Haga de cuenta lo que me pasó a mí. Mire, pastor, usted predica que no, que eso es como nada más místico, como una imaginación. Pero no, pastor, mire, nosotros estábamos bien, ¿sí o no? Y de repente, haga de cuenta, nos empezó a ir mal, como una mala racha, pastor. No sé, primero dijimos, ¿será por levantarnos con el pie izquierdo? Y desde entonces nos pusimos a la abusada. Antes de pararte, a ver, el derecho. Luego, pastor, cambiamos la colocación de los muebles. A ver, que la cabeza dé para allá. A ver, y ahí, aunque quede chueco el marido, pero... y ahí lo acomodas. Y los colores del Feng Shui, es que los colores tienen mucho que ver, ¿sí? Y no me refiero a colores de partidos políticos, porque no debemos hablar de eso aquí, pero del Feng Shui y 1001 formas de evadir una realidad. A ver, momento, la prosperidad o la decadencia para un hijo de Dios tienen causas concretas. En el Proverbio 26, 1 y 2 dice Dios que la maldición no viene sin causa. Es decir, antes de buscar explicaciones neuróticas, antes de buscar explicaciones casi esquizofrénicas, en una sombra que viene desde la abuelita, porque pastor, así pasó con mi abuelita, ella estaba bien y de repente, de un día para otro, pastor, empezó a estar mal y mal. Y no, conociendo a la abuelita, dice uno, no, porque si la abuelita sí se veía pecadora. Pero eso fue la abuelita. Dios habrá tenido cuenta de ella, porque graba la Biblia y tenla en el corazón. Ezequiel 18:20, ¿qué dice? Los hijos no llevarán el pecado de los padres. En otras palabras, quizás la abuelita sí fue jacarandosa, pero eso es asunto de la abuelita. Tú no tienes por qué vivirlo. Pero hay un problema. Lo que sí hay es una educación, una maldición ejemplar, le llamamos. Por ejemplo, un hombre agresivo, pues enseña agresión a sus hijos. Una mujer mentirosa, pues enseña mentiras a sus hijos. ¿Por qué? Porque va generando un ambiente en donde lo malo se banaliza. Hannah Arendt, la banalización del mal. Esa es la obra que cité en este momento, por si les interesa conocer más. Hannah Arendt,
la banalización del mal. Ella es una gran filósofa judía que analiza profundamente, filosóficamente, cómo ocurre eso, que el mal se banaliza, y que entonces al verlo, sobre todo en los padres, pues como que se te hace lo normal, ¿no? Así que eso sí existe, pero no te justifiques en eso. Sí es cierto que el mal ejemplo de los padres prácticamente nos marcó en los primeros años de vida, sí, no cabe duda. El niño aprende lo que ve, pero que a la edad de nosotros, promedio, digamos, las damas, 23, 25 años de asistir aquí a Agua Viva, digamos que a la edad de ustedes y mía, todavía digas, es que mire, pastor, no, ya me quedó claro, no fue maldición, una sombra generación tras generación, pero fue el mal ejemplo. Pastor, ¿qué hago? Me enseñaron eso. No te justifiques, porque todo eso lo que hace es evadir la responsabilidad. Por eso nos encantan las explicaciones así. ¿Ven? Es por eso que nos seduce todo eso, porque nos desresponsabiliza. ¿Sí? Un día tuve el privilegio de ir al Zócalo, me cuesta trabajo pronunciar, ahí en el downtown de la Ciudad de México, México City, y me encantó. Me compré una tlayuda. ¡Oh, qué cosa tan sabrosa! Una tortillota azul así de este tamaño, como una pizza, así. Frijoles embarrados, nopales, cilantro como si lo regalaran, y amibas brincando como si fueran pulgas. O sea, ¿qué nivel habrá de amibas ahí que ya las ves como saltan? No, una cosa tremenda. Y en lo que andaba ahí comiéndome mi tlayuda, empecé a ver, con mucho respeto dicho, a personas que procuraban una limpia. Tenían algunas señoras un anafrecito y estaban ahí, pues no sé, quemando algo, y con unas ramitas, ¿verdad?, hacían limpias. Hasta observé que había unas más económicas pero más rápidas, ¿no? O sea, para que no pierdas ahí lo del metro, órale, rápido, córrale, express, digamos, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, comiendo mi tlayuda, estás ahí comiendo, y pues filosofando, ¿no? Como que el nopal, los frijoles como que te dan así inspiración. Y ahí andaba y yo estaba observando y me llamó la atención esto. ¿Cómo nadie dice, a ver, señora, aquí hay algo como un poco irracional? Usted nos hace limpias, sí. Nosotros le pagamos porque no las haga. Pero usted no parece una mujer bendecida. O sea, me refiero, por ejemplo, en lo económico. O sea, como que le hace falta a usted la limpia. No, entonces permítame, yo le pago la suya y échese algo, porque no se le ve como que usted esté bendecida. Esa lógica tan simple, nosotros no la tomamos porque nos conviene, porque sería maravilloso que la falta de trabajo, la falta de éxito, los problemas académicos, bueno, los problemas de mi pareja, bueno, las situaciones de mi propia salud, sean maldiciones que vienen como sombras, en lugar de entender que si sigo de borracho voy a tener problemas de salud, ¿no? O entender que si sigo sin esforzarme, pues me voy a acabar los ahorros y mañana voy a tener una endeudada porque voy a tener que conseguir una tarjeta de crédito y eso va a ser una locura espantosa. En lugar de eso, me es más fácil decir, hay una sombra sobre mí, pastor, quítela, dígale, vete sombra, vete, o algún conjuro que usted agarre. Y yo digo, bueno, pues es que en la palabra de Dios no veo eso. Déjame contarte esta historia. Es la historia de Moab, que se vino abajo
se vino abajo, de veras. Vean la lectura de en medio. Jeremías 48:16 dice: cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Compadeceos de él todos los que estáis alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid, digan todos: cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. O sea, es Dios diciendo: sorpréndete, aún la vara fuerte y el báculo hermoso se derrumba si no cuidas las cosas que debes cuidar. Un negocio puede ser muy próspero, pero si no lo cuidamos, cae el báculo hermoso. Nuestra salud, podemos estar en un tiempo muy sanitos, luego agarramos un color entre amarillo y verdoso que espanta, ¿no? ¿Y de dónde vino? Cuando platicas con el doctor te lo dice. Mal pasarnos, mal dormir, mal comer, mal descansar, mal no hacer ejercicio, en fin, pues eso dio. Y no podemos decir: no, prefiero creer que fue una sombra. Así mi abuelita, un día así, de la nada, empezó a aparecer la enfermedad. No, no fue de la nada. Proverbios 26, del 1 al 2, la maldición no viene sin causa. Así que quítate esas ideas ahí mágicas que lo que buscan es hacerte sentir que no eres responsable. La maldición siempre viene con causa. Y aquí Dios nos las va a enumerar, pero antes quiero contarles algo. No sé si ustedes han visto que cuando me ofrecen chocolate, yo siempre tomo Hershey's, y si no hay Hershey's, no tomo chocolate. Bueno, no sé si lo han notado. Ustedes llegan pues con su chocolate Molinillo, Morelia, abuelita, ¿no? Y yo busco: ¿tienes Hershey's? Y alguien: ay, el pastor. Como que luego, o sea, el rico siempre humillando al pobre, ¿no? No es por eso, no es por eso. Les voy a contar. Es porque para mí el chocolate Hershey's, especialmente el blanco, es algo muy significativo. Y les voy a decir por qué. Porque Milton Hershey, el fundador de Hershey's, es un hombre al que siempre admiré. Él era menonita. Eso quiere decir que él venía de allá de Europa junto con sus padres. Su papá se llamaba Henry, y el papá era muy trabajador, como todos los menonitas. Un saludo a la iglesia menonita de México. Los menonitas, discípulos de Menno Simons, ellos han sido un pueblo muy trabajador. ¿Conocen menonitas? ¿Los han visto? No que los conozcan personalmente, pero han visto. Bueno, Lázaro Cárdenas les dio tierras inhóspitas, en Chihuahua sobre todo, en Zacatecas les dio tierras don Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro. Y los menonitas las han convertido en vergeles, en verdad. Por eso nos venden su queso tan sabroso, ¿ven? Por su crianza de vacas de primer nivel. Pero eso lo hacen con trabajo. Es un pueblo muy trabajador. Y el papá de Milton Hershey, que es el dueño fundador de Hershey's, era muy trabajador, era menonita, pero tenía un problema: era muy soñador, y esos sueños le llevaban a perder de vista la realidad, y se jactaba de grandes cosas. No, tú platicabas con él y él era de grandes proyectos. Olvídate de negocitos. Él siempre andaba en las nubes, pero solo aquí, en su cabecita. Incluso les doy ejemplos concretos. Cuando estuvo, por ejemplo, la fiebre del oro negro, del petróleo, se trasladó allá a Pensilvania, Pittsburgh, invirtió hasta en pozos, bueno, sí, pequeños pozos petroleros que eran de la época, ¿no? Cuando se dio la fiebre de la plata en Colorado, allá en el estado de Colorado,
se fue para allá. No, donde él oía que había fiebre andaba corriendo, pero a la hora no lograba nada. Y lo único que logró es que su pobre hijo tuviera problemas. De por sí, él tenía problemas de lenguaje porque él hablaba un dialecto holandés de los menonitas. Entonces, al hablar inglés se le dificultaba. Fíjense qué paradoja de la vida. El príncipe de los chocolates, Hershey, no podía decir chocolate. Por ese problema de lenguaje, él decía chocolate. Y le hacían burla a sus compañeritos, porque él no podía decir chocolate. Qué curioso, ¿no? O sea, si una persona no puede ni pronunciar el dichoso chocolate, pues tú le dices, ni te metas, no puedes ni decir. Cuando te digan, ¿qué vendes? No vas a poder ni decir chocolate. Bueno, él superó todo eso. Como el papá oía que la fiebre de la plata, córranle para allá, y que la fiebre del petróleo, y estaba corriendo, hizo que el niño, nada más tomen ese dato, estuviera en 8 escuelas en 4 estados de los Estados Unidos. En la elementary school, o sea, la primaria. 8 escuelas. ¿Se imaginan el daño pedagógico? O sea, el niño ya le estaba agarrando la onda a la Miss. Y vámonos a otro lado. Y no solamente a otra escuela, sino a otro estado con otra pronunciación. No, terrible. Al grado que dejó la escuela. Pero él comenzó a hacer cosas concretas. Por ejemplo, su primer trabajo fue en una impresora y traía un sombrerito y cometió el error de que traía el sombrerito, se le cae y echa a perder la impresora. Lo corrieron, echó a perder todo el papel y algo feo. Pero empezó a aprender con un señor a hacer caramelos y ahí empezó su trabajo. Luego se dio cuenta de que usando leche fresca daba un mejor sabor y aprendió. Luego él se fue a Denver a aprender cómo manejar la leche en los dulces. O sea, para mí, lo que admiro de Milton Hershey es las acciones concretas. Como un muchachito que me dice, pastor, yo quiero, para empezar, manejar Excel. No, quiero profundizar, quiero tener éxito en el mundo de la cibernética. No, más concreto, enséñame a manejar Excel. Llegamos el Word, pues rápido, ¿no? De alguna manera. Ayúdame a manejar Canva. Quiero ser un especialista en Canva. Y con eso puedo hacer cosas, presentaciones súper profesionales. Entonces tú lo ves tomando acciones concretas. Y esas acciones concretas lo llevan al éxito. Así pasó con Milton Hershey. Y especialmente cuando él pensó cómo usar la leche condensada en la elaboración de chocolates. Y eso lo llevó al gran éxito que tuvo y tiene Hershey's. ¿Sí? Milton Hershey logró el éxito de Hershey's. Entonces, cada vez que como un chocolate, no lo como muy seguido, pero cuando lo como siempre digo, si es una de esas cajitas o cazuelitas donde hay varios, ¿tiene Hershey's? Ah, sí, este. Porque para mí es como decir, no olvido ese ejemplo. Y le pido a Dios, ayúdame, Señor, a no olvidar. Toma acciones concretas, eficaces, que te lleven a realidades. Yo soy hijo de una mujer que no tenía tiempo de soñar, sino de actuar y efectiva y exactamente. Aprender a hacer galletas, roscas de canela, empanadas, churros. O sea, mi mamá tenía que ser efectiva porque tenía 200 pesos
los invertía en una masa para galletas y eso debía convertirse en 400 pesos a las 7 de la noche que pasaba el güero a cobrar la renta. Ella no tenía tiempo para decir, pues últimamente, en las últimas semanas hemos venido abajo, los indicadores muestran que realmente no estamos creciendo. No. Era ser efectiva. Y eso debemos pedir a Dios sabiduría, porque vean, si ustedes toman ahí, van a ver el primer problema que tuvo Moab. Dice en Jeremías 48:11, la primera lectura: quieto estuvo Moab desde su juventud. O sea, la inactividad, la pereza, el ser sedentarios se va convirtiendo en un problema. Pero él era sedentario al grado de que generó sedimento. El reposo le llevó a formar sedimento. ¿Cuánto tarda, señor Saúl, tú que andas en esas lides, cuánto tarda el vino en generar sedimentos abajo? Piensa cuánto tiempo dejas una botella de vino ya abierta y se le forma sedimento. A ver, algunos especialistas en borrachología que nos ilustren, señor Saúl. No, y aunque supieras, ya te están pellizcando. Ya Rubí te dijo, nada más respóndele al pastor, nada más atrévete a contestar. Bueno, pues la verdad yo tampoco sé, pero lo que sí me imagino es que tiene que pasar buen rato, ¿no? Y dice, y no fue vaciado de vasija en vasija. ¿Qué significa esta expresión? Ese vino, que era Moab, se quedó en reposo, formó sedimentos y no fue vaciado de vasija en vasija. ¿Para qué se le va a llevar de vasija en vasija? Aún con el agua, porque a lo mejor del vino pues no son afectos ustedes, señor Ramiro, se ve que pura agüita Bonafont, está bien. Entonces imagínate agua, ¿para qué se pasa de vasija a vasija? Para aerarla, ¿qué significa? Oxigenarla, limpiarla, purificarla. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cómo se interpretaría esto en lo que estamos hablando? Una persona que no actúa, que no avanza, que no se renueva, que no se remueve, que se estanca. Uno puede pasar eso, en verdad. Uno puede anquilosarse, sobre todo ahorita en estos tiempos. Algunos decimos, yo no, pero me incluyo por educación, decimos cosas como, ay, no, yo sí estoy peleado con la tecnología. No, pues sí que entiendo que nos cuesta más trabajo a algunas personas, porque para empezar ya ni ve uno, ya ni oye bien, entonces ahora sí que nos agarra por todos lados. Pero tenemos que hacer algo, porque si no nos anquilosamos, ¿sí? Si no, nos volvemos ya inútiles respecto a eso. Tenemos que luchar. Y algunos incluso hasta nos estacionamos visualmente en ciertas épocas. ¿En verdad? Hasta la indumentaria, hasta el peinado, hasta la manera de hablar, los gustos. Ves a una persona y dices, que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Una chica que te comprenda como yo, porque en serio parece que salió de Orfeón a Gogo. O sea, ese peinado es del hanky panky. Bailemos todos hanky panky. En serio, o sea, dices, no pasó el tiempo. Bueno, yo sé que se pueden defender. Me gusta lo vintage. Mire, pastor, deje de andar criticando, porque a mí me gustan las cosas así como de otro tiempo. Yo no le estoy criticando su saquito. Así que no ande criticando mis cosas. Está bien, dejo de criticarlas.
Mira el atuendo, que el peinadito de Orfeón Agogó, está bien, no hay problema, pero pregúntate si no te estás anquilosando aquí. ¿Qué sería el problema? O aquí, que ya estés renunciando a metas, a sueños. O sea, en otras palabras, que te quedaste en aquel año. Y hay razones para quedarse. Sí, pastor, fue cuando murió mi papá. Te entiendo, o sea, y eso fue tan doloroso que como que te estacionó. Pero ¿no crees que a tu papá le honraría más ver que seguiste adelante? ¿Verdad? El problema, pastor, fue que, ahorita que lo dice, en ese tiempo de Orfeón Agogó, fue cuando me corrieron del trabajo. Como al que dijo Milton Hersh, se le cae el sombrero, destruye la prensa y lo corrieron. Bueno, punto número 1, no volvió a usar sombrero, me imagino. Pero punto número 2, ¿qué hizo? Empezó otra cosa. Fue a aprender a hacer caramelos. O sea, tú tienes la bendición de Dios, pues tienes que buscar. Tienes que buscar. No tienes que dejarte vencer. Antier estuvimos con una persona a quien admiro y quiero mucho, que es Amparito Borbón. Y para orar por ella estaba en su cama. Y yo pude ver su esfuerzo para platicar con Lois y conmigo, y Vicky y Marta, que estaban allí de visita. Y me dio gusto verla arregladita, Amparito. Me dio gusto. Me inspiró. Porque dije, es exactamente eso. No debemos dejarnos avasallar, rendir. Tenemos que luchar en el nombre de Dios. Porque si no, pues en serio, vean lo que va a pasar. Como no lo vaciaron de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, quedó su sabor en él. Esa es una canción. Ah, no, es sabor a mí, ¿verdad? Yo dije, es que de repente se me cruzan de Marcos Witt, de Jesús Adrián, de Miguel Casina, se me cruzan las canciones. Quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que lo trasvasarán. ¿Qué es trasvasar? Pasar de un vaso al otro. Fíjense, apréndanselo hasta como trabalenguas, como el volcán de Parangaricutirimícuaro. Entonces ustedes digan, si no te trasvasas, Dios te trasvasará. Dios te mandará trasvasadores, y todo el que lo trasvasare será un buen trasvasador. Apréndanselo así, para que digan, sí me acuerdo de eso. Trasvasar, ¿qué es? Pasar de un vaso a otro, o sea, moverte, sacudirte. Y Dios dijo, como se está quedando así quieto, lo voy a trasvasar. ¿Y cómo crees que te trasvasa Dios? Yo te digo, con problemas. Y ese es el asunto, que cuando vienen los problemas, ¿tú qué dices? Es la maldición de la abuela, pastor. Yo se lo había dicho. Es la sombra que le llegó a ella. Porque dicen que un día en el rancho ella vio una sombra. Y desde ese día se vino abajo mi abuelita, pastor. Y yo ya vi una sombra. ¿Ven? Y entonces es la forma en que uno escapa de una realidad. No es la sombra ni nada. Es Dios que te tiene que trasvasar. ¿Sí? Si tu mami te ve que estás ahí sentadita, sentadota, y ya se te durmió una pierna, y ya te dio un calambre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar y moverte, hacer algo. Y Dios hace lo mismo. Pero bueno, si quieres esperarte, pues espérate. Pero Dios te va a trasvasar. Dice, yo mandaré trasvasadores. O sea, te mando a Banamex. Que te empiece con que te va a embargar. Porque en ese momento, ¿sí? ¿Qué haces?
pues actúas, te mueves, buscas trabajo, buscas alternativas, o te mando un diagnóstico como que a lo mejor parece que hay un problema grave en el corazón. Porque en ese momento, ¿qué haces? Ahí sí, empiezas a hacer ejercicio, le bajas a las grasas, que vas a Agua Viva y hoy te ofrecen, ¿cómo? Guajolotes, no, pero ¿cómo se llama el recipiente? El bowl es lo que están vendiendo. Molcajetes, se me va el nombre, el bowl, molcajetes de chamorro. Oiga, nada más, estás luchando con tu salud y entras y mira, el molcajete con el chamorro y pintas de chistorra. No, hombre. Y todavía el descaro de ponerle queso panela. O sea, muy dietosos y el chamorrote ahí. Bueno, está bien. Entonces, si no reaccionas, Dios va a trasvasarte. Y si no reaccionas, vean el final del verso 12. ¿Qué va a pasar si no reaccionas? Romperán sus odres. ¿Qué significa? Pues ya una acción final. O sea, no reaccionan. Como un papá, una mamá. Mi amor, levántate, vámonos. Mi amor, vámonos. ¿Y el amor cómo está? En el sillón, acostada. Mi amor, hasta que llegue el momento en que el papá o la mamá, ¿qué hace? Te estoy hablando. Y si sigue igual, ¿qué hace la mamá o el papá? Pues la chancla, o te jala, o hay alguna acción. Dios dice, si no entiendes, yo te voy a romper los odres. Ahora, esto significa que Dios nos ama y que por tanto no nos va a dejar que nos quedemos quietos, que se haga el sedimento. ¿Qué pasaría con el agua si la dejamos así en un tinaco? ¿Qué le va a pasar? Se hace verdosa, se descompone, cría limañas, olores. Eso sería amor. Ay, déjala. Ay, mira, a mi hija sí, yo sí la dejo. Quédate tranquila, mi amor, hasta que te hagas verdecita, ¿sí? Verdecita, te salgan larvas, ahí quédate, mi amor. ¿Sería amor? No. Y si decimos no, ¿por qué con Dios cuando nos trasvasa y nos angolotea, empezamos con cosas como, no, pastor, ya me abandonó el Señor? No, no te ha abandonado. De hecho, es cuando más cerca ha estado de ti, porque te está trasvasando, te está sacudiendo. Bueno, ¿cuáles son las causas espirituales? Vamos a repasarlas. Primero, ¿dónde comenzó todo? En alabarse. Dicen en el número 1, Jeremías 48:2, no se alabará ya más Moab. ¿Dónde estaba el problema? En alabarse. ¿Alabarse qué significa? Alabarse significa considerarse lo mejor, que todo lo hace bien, que nunca se equivoca. Alabarse es creer que es lo mejor. Y el Señor dice en su palabra en Romanos 12:2, nadie tenga mayor, Romanos 12:3, nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Miren, un día, con un buen amigo y hermano en Cristo que vende guitarras, fui a comprarle una guitarra, una española, José Ramírez. Y en lo que estaba en la compra, un jovencito que colabora con él, que toca muy bonito la guitarra acústica, lo oí que estaba cerrando trato para dar clases de guitarra acústica. Entonces yo le dije, señor Jonathan, entonces das clases de guitarra. Sí, pastor. ¿Y solo a niños? No, me dijo también así a viejitos como usted. No es cierto, no me dijo así, pero sí me dijo, también así a, digamos, no niños, ¿no? Le digo, ¿y por qué me gustaría que me dieras clases? Me dijo, claro, cuente conmigo. Le digo, ¿por dónde comienzo? Y me dijo, pues comenzamos con hacerle un examen de ubicación.
Le digo, ¿y cómo sería? Pues toca usted la guitarra. Pues de una vez, si me prestan una guitarra. Yo dije, ahorita por lo menos llego avanzados. Agarré mis mejores tiritos, ¿verdad? Y ándale, pues, le toco, termino y le digo, ¿qué pasó? Yo dije, va a decir avanzados. Y me dice, sí va principiantes. Le digo, ¿principiantes? Pensé que estaba jugando, ¿en verdad? Sí, me dice principiantes. Le digo, oye, pero si yo toco la guitarra, toco alabanzas, ahí en la iglesia. Me dice, sí, pero usted toca sin ninguna técnica. O sea, toca como indio bajado del cerro a tamborazos, ¿no? ¿Saben qué me dijo? Me dijo, el puro chuntata, o sea, usted se agarra y así. Le digo, pues sí, la verdad. Y me dijo, mire, para empezar, ni siquiera toma la guitarra como se debe tomar, ni se sienta como se debe sentar para tomar la guitarra, ni su cuerpo lo pone como para tocar una guitarra. O sea, usted necesita empezar, o sea, de parvulitos, palito, bolita y todo, en serio. Y son cosas que no te gustan. ¿Por qué? Porque no preferimos alabarnos nosotros. No, guitarrista, un servidor, ¿no? Y no es cierto. Una evaluación objetiva te puede ubicar. Dominio que tú tengas de un sistema productivo, de un sistema de administración. Pues haz una prueba y vas a ver dónde estás. Y a lo mejor si te hace falta. Ahora, no debería desanimarte. Ustedes, chicos que están aquí, los jóvenes, no deben desanimarse, al contrario. Eso es bueno porque les permite crecer, aprender, pero siempre hay esa resistencia, ¿no? Y alabarnos. Segundo, número 2, confiaste en tus bienes y en tus tesoros. Jeremías 48:7. Es cuando nosotros miramos nuestras capacidades, nuestros recursos y consideramos que son suficientes. Ustedes me dirán, pastor, ¿y hay algo de malo en eso? No, claro que no. Qué bueno que te reconozcas. Pero déjale un espacio al Señor, porque su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, tú necesitas dejarle un espacio a Dios. Yo te sugiero que le dejes el timón y que Él sea el capitán de tu barco. Pero bueno, si no, por lo menos que tú le digas, Señor, ven a proa, ven, acompáñame a cubierta, y no que tengas a Dios como un objeto de culto religioso metido en una Biblia para abrirse el próximo domingo, sino que tú lo conviertas en tu andar diario, en tu amigo, en tu compañero, que tú pidas dirección a Él, porque dice la palabra, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque sobre nosotros reposa el poder de Dios. Es decir, Moab tenía un problema, se alababa y confiaba en sus bienes, que tenía muchos. Moab era una tierra próspera, pero miren, Roma, que era un imperio tremendo, se hizo añicos en el año 476 después de Cristo. Los bárbaros, como ellos le llamaban, los hunos, Alarico, Atila, hicieron trizas al imperio romano. ¿Cómo cayó el báculo hermoso? Y si se ponen a pensar en eso, 1476, el imperio otomano, luego de cientos de años de intentarlo, derriba los muros de Constantinopla. Eran unos muros impresionantes, era imposible que pudieran vencerlos, pues los vencieron y cayó Constantinopla. España, luego de la conquista de América, se convierte en el imperio más poderoso de su tiempo. La misma Inglaterra temblaba ante la poderosa España. Y hace unos años, en la crisis, en el tiempo de Zapatero, la peor miseria para España. Es decir,
si no cuidamos las bendiciones de Dios. Una salud bendecida se consume. Un negocio bendecido se va a pique. Tenemos que cuidar. Y no se diga un matrimonio con expectativas de una vida feliz, pues acabó en una pelea de perros y gatos, ¿no? Debemos de reaccionar, porque lo peor sería 2 niños preciosos, una niña bellísima, un jovencito bonito desde chamaquito, y ahora hundido en algo terrible. Allí en Tijuana, cuando llego al aeropuerto, tomo la avenida Internacional. Es una avenida que es la última orilla de México. Llevas aquí el muro de Trump, aquí lo llevas, al ladito, toda esa avenida. Bueno, y en la acera ves a los zombies del fentanilo. En verdad, mujeres y hombres destruidos por esa droga letal. Y esa droga está a diario como una posibilidad frente a nuestros hijos. Sí, pastor, pero mi hijo no, mi hijo tiene muy claro, yo no lo dudo, así lo mantenga Dios. Pero si ese muro no se fortalece constantemente, un día ese muro flaquea, sucumbe y tenemos un problema. Tenemos un problema. Necesitamos despertar. Número 3. ¿Cómo se quebró la vara fuerte? El báculo hermoso. Número 4, versículo 48-20. Se avergonzó Moab porque fue quebrantado. No debes avergonzarte. Debes reflexionar. La vergüenza no ayuda en nada. Lo que importa es despertar. Y sobre todo saber esto: si Dios te está quebrantando, es porque Él quiere rehacerte. En la Biblia es claro que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Y a veces cuando la vasijita no sale bien, ¿qué tiene que hacer el alfarero? Reconstruirla. Y para reconstruirla, ¿qué tiene que hacer? Quebrantarla. Así que deja de quejarte. Si estás siendo quebrantada, mejor tómate de la mano bendita de Dios y dile: Señor, solo hazme saber que tú me estás reconstruyendo, que hay un mañana para mí. Y confía en Él, que estás en las manos del alfarero. Moab se avergonzó. En lugar de reflexionar, lo dejas ir a las emociones. Ay, pastor, ya no siga, porque cuando yo pienso en ese negocio que se acabó, mire, el alma se me parte. Ay, es que ese es el problema. Y ya se te parte el alma, y ya se vino todo al suelo, y ya te echaste a llorar, y ya te deprimiste. Pero te das cuenta, por dejarlo ir a las emociones, no reaccionamos. O sea, llora lo que tengas que llorar, pero como dice la palabra de Dios, que Dios limpie tus lágrimas y que te permita ver. Cuando María Magdalena se quedó afuera del sepulcro y ella estaba llorando, llegó nuestro Señor Jesús frente a ella, y Magdalena lloraba y no reconocía que Jesús estaba allí. Dime, ¿le servía de algo seguir llorando? No, seguir llorando no le permitía ver. Llora, pero un momento para y abre los ojos y dile: Señor, yo no quiero llorar toda la vida. Que estas lágrimas sirvan de algo. Y te limpia las lágrimas y abre los ojos para que veas qué pasó en el negocio. ¿Qué fue lo que sucedió? Les digo, el papá de Milton Hershey, él era muy trabajador, no era flojo, era menonita. Los menonitas son muy trabajadores, pero no tenía perseverancia. Empezaba con la plata, con la fiebre de la plata, invertía, pero oía que había otro negocio y corría para allá.
Y todavía no cuajaba y oía que otro y corría para allá. Y pues de tanto correr y correr, pues no perseveraba en nada, ¿no? ¿Qué hizo su hijo? Trabajó con los dulces y le dio duro. Y cuando encontró el chocolate, vendió su gran empresa. Era la Lancaster, ahí tenía un nombre, se la vendió a la American Company, a la gran, digamos, monopolista. Como en una venta que pensaron todos, vas a perderlo. Pero ¿saben por qué lo hizo? Porque él quería casarse con el chocolate, comprometerse con el chocolate. Y así lo hizo. Y hoy Hershey's es una empresa mundial de chocolates, la más exitosa o una de las más exitosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña? Que si tú no te casas con algo que tú anhelas, que tú sueñas, pues no vas a ver frutos. Dice aquí, en el número 5, es Jeremías 48, 29. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. A ver, ¿había duda de lo que era? Dios usó todos los sinónimos. Es una forma de la Biblia de decir, era evidentemente soberbio. Y a veces somos evidentemente flojos, o somos evidentemente indisciplinados, o somos evidentemente apáticos, ¿sí? ¿Eso lo dijiste como hablada, Vicky? Es que tal ni preguntaba y tú dijiste. Bueno, está bien. Entonces somos todo eso y no lo vemos, porque ese es el problema. Él tenía jactancia. Puede haber un hombre evidentemente agresivo. ¿Quiénes lo saben? Todos los del poli lo saben, lo saben. Los que están oyendo lo saben, lo saben. No, en serio, sus vecinos lo saben, lo saben. Y los de la iglesia lo saben. Y todo el mundo lo sabe, pero él no se ve. Fíjense dónde puede llegar la jactancia. Y eso es muy peligroso, porque obviamente esa persona nunca va a ver la bendición de Dios. Pastor, por la maldición de lo de la abuela. No, dejen en paz a la abuela, ya déjala descansar en paz. No, es por esa incapacidad de verse, de decir, ¿qué estoy haciendo? Una mujer evidentemente celosa, pero ves al marido que prácticamente trae estos tapaojos de los caballos de la marquesa, ¿no? Tiene que andar así, pero ella no lo ve. Las mujeres de la iglesia y los que están oyendo y la santanera. Bueno, todo el mundo lo sabe. Aquí díganme si no todo el mundo lo sabía, la verdad. Pues dice, fíjense, dice, yo conozco, antes, hemos oído la soberbia de Moab. ¿Qué? Que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. No tenía remedio ese señor. ¿Qué más? Yo conozco, dice el Señor, su cólera. A lo mejor ese era el problema, que nadie le podía decir nada. ¿Por qué? Porque saltaba la cólera, rabia, espuma en la boca. Y pues sí. Y si tú te cierras, pues vas a quedar herido. ¿Quién te va a ayudar?
tenía cólera y además jactancias, porque eso puede pasar. No, es que habemos cada joya, que cuidado, porque aparte de arrogante, altivo y todo lo que dice la Biblia, aparte tenemos la cólera. Así soy, ¿y qué? Hay hasta una canción de Jesús Adriano: soy así, así nací y así me moriré. Entonces, nunca te mentí, nunca te engañé, soy así. ¿Crees que esa persona puede crecer? Si yo le hubiera contestado a mi maestro de guitarra: ¿ah, sí? ¿Te parezco principiante? Pues para que sepas, así soy feliz. No quiero cambiar, yo quiero ser principiante. Pues quédate así. El principio de todo conocimiento es aceptar la ignorancia. No en balde decía Sócrates: yo solo sé que no sé nada. En serio, ese era el principio. Cuando Sócrates veía al valiente Lisis, venía caminando Lisis envuelto en su sábana. Ya ven que todos los griegos traían su sábana, como que se les pegaban las sábanas, ellos sí, ¿no? Y andaban ahí en su sábana. Y entonces Sócrates lo veía venir y le decía: valiente Lisis. Y el otro: hola Sócrates, ¿qué haces? Pues aquí reflexionando. Valiente Lisis, ¿qué es el valor? Te lo pregunto a ti, que eres valiente. El valor, Sócrates, es avanzar en la batalla sin retroceder. Y le decía Sócrates: y valiente Lisis, el día que retrocediste en la batalla de Salamina, ¿fuiste entonces cobarde? No, Sócrates. A veces por estrategia uno tiene que retroceder en la guerra. Ah, pero entonces valor no es lo que dijiste, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué es valor, valiente Lisis? Y ahí el pobre de Lisis intentaba, y a todo lo que decía Sócrates lo refutaba, hasta que le llevaba a decir: está bien, no sé. Y ya Sócrates le decía: bueno, pero no se enoje, no se enoje, le decía. Mira, le decía Lisis con todo respeto, mira, o sea, si eres un ignorante, ya te diste cuenta, sí, pero debes irte contento, porque ahora eres un ignorante que sabe que ignora. Vea cuánta gente camina igual de ignorante, pero sin saber que ignora. No, tú ya eres otro nivel. Eres ignorante que sabe que ignora. Y él decía: ¿y eso qué? ¿Debe hacerme feliz? Sí, porque entonces ya puedes aprender, porque sabes que ignoras. Mientras tú creas que sabes, ¿para qué vas a buscar? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Quiénes tienen necesidad de doctor? Los enfermos. Pero mientras tú no te veas como enfermo, como enferma, mientras tú no digas estoy mal, pues ¿quién te va a ayudar? Nadie. Ni vas a acudir a ningún hospital, ni vas a buscar ninguna ayuda. Y dice en el verso 7: y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab. No pisarán con canción. ¿Entienden esa expresión? Miren, dice no pisarán con canción, porque uno de los momentos más bonitos de la vida de los pueblos de la Biblia era cuando venía la cosecha de las uvas. Ellos cosechaban, vendimiaban las uvas, y para sacarle el jugo, el vino, ¿qué hacían? Las pisaban, física, literalmente, las pisaban, ¿no? Y dijo el Señor: no pisarán con canción. ¿Qué es pisar con canción? Alegres, cantando, ¿no? Que tú cantes, que tú te alegres, que andes trabajando, pero con tanta alegría que hasta andes cantando. Sale loco de contento con su cargamento. ¿Para dónde? Para la ciudad. Para la ciudad. ¿Pero cómo va? Loco de contento con su cargamento. ¿Quién era el negrito del batey? Ah, no, ese es otro. ¿Quién sabe? Pero me acuerdo de algo que sale loco de contento, ¿no? Y ahí va, feliz de la vida.
El trabajo es pesado, pero amargado es peor. Esta semana yo les conté, a las 7 de la madrugada di una conferencia en Iztapalapa, 7 de la madrugada. Bueno, las 7 son un buen horario, uno ya despertó, ya fue a nadar y todo. Pero a las 7 en Iztapalapa, ¿se imaginan a qué hora salimos de Cuautitlán de los Magueyes? Terrible. Así que el trabajo es pesado, pero amargado peor, renegando peor. Tienes que ver si tú estás trabajando ya en esa amargura. Tú deberías disfrutar el trabajo. Ay, pastor, mi trabajo es bien pesado, pero tienes que disfrutarlo porque es bendición de Dios, porque Dios nos provee trabajo. El problema sería no tenerlo. Y dice, y la canción no será canción, es decir, será un lamento, una mentira. Octavio Paz, en su obra El laberinto de la soledad, en el capítulo que se llama El grito, dice que el mexicano que vive siempre dolido por la conquista y acomplejado, hay un día en que grita, en que canta. Es el día de la fiesta cuando se emborracha. ¿Por qué? Porque el alcohol estimula el sistema nervioso central y cantas. Y dices, a ver, vamos a cantar. ¿Quién va a poner el karaoke? Échenme una de José José. Y porque ya está. Toda la familia lo sabe. ¿Sí o no? Y ahora sí baila, ¿eh? No, ese señor que iba a bailar era como el pastor Nivals, pero ya con eso que trae en la sangre, cha-cha-cha, mambo. Pero todo eso no son más que neuronas brincando en el sistema nervioso central por la estimulación que sufrió. O sea, es como un títere excitado, como un títere estimulado que salta y salta. Qué triste, ¿no? Por eso Alberto Cortés dice en un poema que se llama El vino, dice al final, el vino puede sacar cosas que el hombre se calla, que deberían salir cuando el hombre bebe agua. Poema de Alberto Cortés. Y para mí eso enseña pues algo muy simple, ¿verdad? Que no se trata de fingir, de como jugar a que somos felices, sino preguntarnos, ¿lo soy? Y si no lo soy, pues voltear hacia el Señor y decir, Señor, yo quiero vivir esa felicidad. ¿Dónde está fallando la situación? Porque dice el número 8, el inciso 8, versículo 43, miedo, hoyo y lazo contra ti. Fíjense, miedo, hoyo y lazo. Al final vendrá eso. Miedo, vas perdiendo tu autoconfianza, tu autoestima. Te vas sintiendo incapaz de todo. Hoyo, porque te estacionas ahí, te escondes. Y lazo, porque eso te amarra. ¿Saben qué es lo más triste? Cuando estás allí en ese miedo, hoyo y lazo, y ves pasar a los demás camino al éxito. Y tú desde el hoyo, el miedo y el lazo los miras y qué triste que pienses. Ellos tienen bendición. A mí me cayó la maldición. La sombra de la abuela. No te cayó la sombra de la abuela. Te cayó todo eso. Todas las acciones, desde quedarte reposadito, mira, allá acostadito hasta que te salía sedimento. ¿No dijo el Señor? Ya tiene hasta olor a él. O sea, ya rancio, por decirlo, ¿no? Sí. Nos anquilosamos, no nos renovamos. Y cuando Dios mandaba trasvasadores, situaciones, tú maldecías. En lugar de en ese momento despertar y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué un negocio próspero se está viniendo abajo? ¿Por qué no encuentro empleo? ¿Será de veras que todos la traen contra mí? ¿O será que estoy proyectando algo que no debo? Tal vez mi expresión está diciendo, no quiero trabajar.
porque se ve el entusiasmo, se ven las ganas, se ve el esfuerzo, se ve que alguien está trabajando y cantando, que le da gusto llegar a las 7 de la mañana a Iztapalapa. Así le decía a los papás cuando empecé mi comida, qué gusto me da verlos. No saben, me emocioné. Cuando me avisaron que me tocaba a las 7 de la mañana con ustedes, ingratos, por los peinados que veo, pues el almohadazo aquí, 7:15 se levantaron. Y yo, desde Cuautitlán de los Magueyes, y los papás botados de la risa. ¿Así? Ni modo. Se ríen, pero es verdad. Ahora, si en ese momento vas en el camino, sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, sí, yo viviré feliz con él por la eternidad. Y vas con tu saquito mira, sí, alegre voy cantando. Bueno, tienes que animarte y decir, Señor, tú vas conmigo, Él está con nosotros. ¿Por qué debemos estar alegres? Último punto, vean la misericordia de Dios, porque Dios dijo, vean el inciso 9, versículo 47, ¿qué dijo Dios? Pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos. ¿Qué estaba diciendo Dios? Pero los sigo queriendo y los voy a hacer volver. Este mensaje no es para que te deprimas, te hundas, es para que sepas que Dios te está buscando. Quiere el Señor que te encuentre antes de los tiempos postreros. No me gustaría ser el pastor que acompañe tus últimos momentos y que apenas con voz audible te oiga decir, pastor, ¿se acuerda de aquel día que predicó con un saquito que hasta pena me dio? Sí, me acuerdo. Ya lo pensé, pastor, sí, debo dejar la soberbia. Va a ser muy triste para mí acariciar tu cabeza y decir, sí, deja la soberbia porque de hecho ya tienes que dejar todo. Estás a 4 minutos de cerrar tus ojitos. Deja la soberbia, sí, déjalo ya. Las jactancias también, todo déjalo. Cierra tus ojitos porque ya te vas. Qué triste, ¿no? Dios quiera que sea tiempo. Así que vamos a orar. Digan, Señor, tu palabra dice que tú eres la resurrección y la vida. Y yo quiero, Señor, volver a empezar. Yo quiero oír esta palabra, repasar una y otra vez este mensaje y disponerme, Señor, a cambiar, a actuar, a tomar decisiones. Quiero encomendar mi vida a ti, que seas tú, Señor, quien vaya delante de mí. Que así como te dijo Moisés, si tú no vas, yo no voy. Así te digo, Señor. Obra tu gloria y tu poder en mi vida. Guíame, Señor, a tu voluntad perfecta. Y hazme mirar, Señor, tu bendición. Dile, Señor Jesús, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, Señor, y guíame, llévame a hacer tu voluntad y a vivir con tu bendición. En tu nombre precioso, Señor Jesús, te lo pido. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios.